Señor presidente, el mundo no soporta más ni debe tolerar más muertes. La paz es urgente, el diálogo debe comenzar ya. En medio de la angustia por el conflicto en el corazón de Europa, quería comenzar transmitiendo este mensaje del pueblo argentino. Un pueblo que, por sufrimiento propio, abraza el más absoluto de los derechos humanos, el derecho a la vida. Nuestro gran constitucionalista del siglo XIX, Juan Bautista Alberdi, decía en un libro llamado sugestivamente El crimen de la guerra: la justicia internacional, es decir, la independencia limitada por la independencia, empieza a ser reconocida y respetada por los estados desde que muchos estados coexisten a la vez. El multilateralismo es para la Argentina su ámbito natural de ejercicio diplomático. Reiteramos nuestro compromiso con la negociación y el diálogo como forma de convivencia internacional y estamos convencidos de que las herramientas multilaterales crecerán en prestigio cuanto más eficaces sean para resolver los desafíos y las crisis de la humanidad. Nuestro país se destaca hoy en dos presidencias. Una es la presidencia de este Consejo de Derechos Humanos, un resultado que surgió de la iniciativa de las naciones de América Latina y el Caribe y fue refrendado por el voto unánime de todos los miembros. Otra es nuestra presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, un foro de articulación de criterios y de políticas públicas. Multilateralismo en acción. No tomamos estas responsabilidades otorgadas a la Argentina solo como un reconocimiento a su identidad vinculada a los derechos humanos y a su articulación. Las asumimos como una misión que nos han dado. Señor presidente, la comunidad internacional no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad. Tampoco eventuales denuncias por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes. Toda preocupación es legítima y en todo caso será materia discutible en una mesa de negociación o en el foro pertinente. Lo que no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto. Las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas. Para discutir está la diplomacia. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. ¿Cuál es la primera víctima de la guerra? ¿La verdad o la vida? ¿La verdad o los seres humanos? Creo en estas horas de dolor e incertidumbre que debemos apegarnos a la preservación de la vida como el más supremo de los derechos humanos. Señor presidente, vengo de un país que tiene parte de su territorio ocupado por el Reino Unido y en democracia construyó una política de Estado basada en el reclamo del diálogo en el marco de las resoluciones unidas de las resoluciones de las Naciones Unidas. Un país que, con gobiernos elegidos por el pueblo, nunca buscó definir litigios fronterizos por la fuerza. La paz es un horizonte posible. Vengo de una Sudamérica que se caracteriza por un enorme capital en este mundo de incertidumbre. Somos una zona de paz duradera. Sabemos por experiencia latinoamericana que la seguridad internacional no es una mera suma de autopercepciones sobre la seguridad nacional de cada país. Al contrario, es una construcción colectiva que para ser fuerte debe echar raíces en sólidos acuerdos regionales. Y acá dos testimonios. Con uno de nuestros principales vecinos, Chile, firmamos en 1984 un tratado de paz y amistad que terminó con décadas de conflicto. No hay paz sin fraternidad. El otro testimonio. Junto a Brasil, la Argentina terminó con absurdas ilusiones de competencia bélica
que algunos dictadores de los dos países habían llevado incluso al campo nuclear. Pero desde 1985 formalmente ningún país considera al otro como un peligro. La Argentina y Brasil son un ejemplo mundial de convivencia pacífica. Por eso, a partir de ese éxito común, en 1991, los dos países pudimos formar el Mercosur, instrumento clave de integración, junto con Uruguay y con Paraguay. Desarmar fantasmas construye bienestar. La tragedia que vemos hoy en Ucrania nos confirma que no hay seguridad internacional con escaladas, provenga del país que provenga. La lógica de la escalada surge de una dinámica peligrosa. Su corazón es la amenaza y no construye, destruye. Señor presidente, la Argentina no solo adhirió y adhiere con entusiasmo al principio de integridad territorial. Por la dolorosa experiencia universal del siglo XX y por la cuestión de Malvinas. Como país de América Latina y el Caribe, sabe lo que es la mutilación de territorios y la intervención en los asuntos internos de otros países. Cuando todavía el mundo padece el impacto de la pandemia, es inhumano producir más sufrimiento. Señor presidente, vengo de un país que aprendió a ser humanista con sangre. Tras la última experiencia de terrorismo de Estado, estamos enormemente satisfechos de haber alcanzado una democracia sin duda perfectible, pero duradera. En mi país tenemos memoria. Ahí está, para recordar el pasado negro de la dictadura, el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí los grupos de tarea de la Marina torturaban a los prisioneros antes de arrojarlos vivos desde aviones militares. Y eso ocurría en medio de un barrio residencial de Buenos Aires. Queremos que ese sitio sea patrimonio de la humanidad, para que no olvidemos el horror de las muertes, como nos siguen enseñando las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Mi país tiene 5 premios Nobel, 2 de ellos de la paz. El primero, Saavedra Lamas, lo recibió en 1937, cuando era canciller, me dio para que terminara una guerra entre vecinos, Bolivia y Paraguay. Las controversias siempre deben realizarse y arreglarse pacíficamente. El segundo, Adolfo Pérez Esquivel, un apóstol de la lucha no violenta por los derechos humanos. Recibió el Nobel en 1980. Hoy, a sus 90 años, aún nos inspira con su ejemplo. Dice Adolfo siempre que él pelea sobre todo por los más pobres y por los pequeños. Y me permito agregar ahora, los pobres y los pequeños siempre son los que más sufren en las guerras. Así lo entendió también un trabajador argentino que eligió el sacerdocio y hoy es papa. Ya en medio de las bombas y los misiles en Ucrania, Francisco pidió por el diálogo en la embajada rusa en la Santa Sede. Instruyó al secretario de Estado del Vaticano para que hiciera un pronunciamiento que dice así: aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay lugar para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida que prevalezcan los intereses partidistas, proteja las legítimas aspiraciones de todos y salve al mundo de la locura y los horrores de la guerra. Hacemos nuestras esas palabras. Todas esas palabras juntas son una fuente de reflexión y de acción. Es imperioso que Rusia cese en el uso de la fuerza, que cesen las hostilidades. Es imperioso también que las grandes potencias asuman su responsabilidad e interrumpan una lógica de la escalada de consecuencias imprevisibles. Es imperioso detener la guerra ya mismo, para que los seres humanos no deban ocuparse de enterrar a sus muertos. Sin paz será cada vez más difícil ampliar día a día el despliegue íntegro de los derechos humanos y de la justicia social. Los derechos humanos son un eje esencial de la política exterior de la Argentina. Como la comunidad internacional sabe, la Argentina defiende con firmeza el sistema universal de derechos humanos y apoya el trabajo de la alta comisionada. Cuando la Argentina fue elegida para presidir el Consejo, nos fijamos el objetivo de trabajar para fortalecer la agenda multilateral de una manera constructiva y equilibrada.
Nuestra meta es favorecer siempre un diálogo franco y transparente con todos los estados, con la activa participación de la sociedad civil, fortaleciendo la capacidad de ese órgano para actuar de forma efectiva frente a situaciones urgentes de violaciones de derechos humanos. Hoy es uno de esos momentos de la historia en que estos objetivos se ponen dramáticamente a prueba. Nos convoca nada menos que la preservación de la paz y de la vida. Muchas gracias.